paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La abominación desoladora. Vamos a estudiar lo que es la abominación desoladora. Vamos a Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, o huyan al monte. El monte es Jesús. Se los voy a explicar lo que ya está escrito. Antes de continuar, déjenme leerles lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día os esclarezca. Fíjense bien, hermanos, aquí está la segunda venida de Cristo, ¿ok? Lo que está en Mateo 24. Y el lucero de la mañana, este es Cristo, salga en vuestros corazones. Ahí está Jesús, ahí está la venida de Cristo. ¿En dónde lo tienes que esperar? En tu corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en Lucas 24, creo que es 42, también el Señor Jesús, una vez que resucitó y antes de ascender al cielo, de hecho fue cuando comió pescado con ellos, les dijo que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley, lo que escribió Moisés en los Salmos y lo que escribieron los profetas. Se tenía que cumplir. Estaba escrito que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar. Eso está en el libro de Jonás. Entonces, una vez que les dice eso, les abre el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ya de ahí, hagan de cuentas, por palabras de Pablo, Pablo dice, por decir, les quitó el velo. Estaba yo chequeando algunos videos en relación a la de diferentes teólogos y bueno, no por prestigiar a nadie, pero andan muy errados en relación a lo que es la abominación desoladora, hermanos. Y la abominación desoladora es simple. Se los voy a explicar así y luego yo se los voy a comprobar con las Escrituras. Ya está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Primero tenemos que entender lo que es abominación. ¿Ok? Abominación. Vamos a ir a esa lectura. Y también lo que es asolar. Asolar. En asolar, como definición, o desolar, que es lo mismo, es destruir, arrasar. Ok, eso es asolar. Hay dos, eso es desolar o es echar también. Es un sinónimo. Secar los campos o estropear sus frutos, el calor, una sequía, etcétera. Eso es asolar también. Una es destruir o arrasar. Ok, y la otra es secar los campos o estropear sus frutos. En el caso de la palabra de Dios es ambos, ¿ok? Fíjense bien. Yo se los voy a decir aquí, pero hagan todo el estudio, hermanos. Hagan todo el estudio. Hay muchas personas que solamente lo comienzan a escuchar. Bueno, yo entiendo, habrá personas que no tienen a lo mejor mucho tiempo en sus teléfonos y por eso no miran todo el estudio. Pero es necesario aprender, hermano, para que no andemos inventando cosas que no son. ¿Ok? Eso se lo dice a Daniel en relación a la desolación.
Aunque el Señor ya lo había dicho por boca de Moisés o por mano de Moisés, está escrito en Deuteronomio 32, y ahí vemos quiénes son los desolados, ¿ok? Ahora, el desolador, por decírselos así, es la cuarta bestia, la que miró Daniel. La cuarta bestia es la desoladora. Y fíjense bien, la cuarta bestia son los fariseos. Los fariseos, hermanos. Esos son la abominación desoladora, aunque hay una segunda abominación desoladora. Lucas lo dice. Mateo 24 está la abominación desoladora. Marcos 13 dice la abominación desoladora. Y Lucas describe quién es la abominación desoladora. Pero entendiendo esto, la abominación desoladora comienza en el ministerio de Cristo. La ley y los profetas y los salmos profetizan acerca de la venida del Mesías, ¿ok? Pero eso fue hasta el tiempo de Juan. Ya Juan comenzó a anunciar la venida del Mesías. Él dijo: preparar el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Preparen la venida del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. Nosotros bautizamos en agua, o sea, con la palabra de Dios. Ese es el agua. Dios la convierte en espíritu, o sea, Dios nos da el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, o sea, Dios nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Tan simple como eso, ¿ok? La abominación desoladora comienza cuando Cristo comienza su ministerio. Él fue bautizado por Juan. Eso no quiere decir que Juan sea más grande, él mismo lo dice. Juan no lo quería bautizar y le dice: hazlo para que se cumplan las escrituras. Entonces, Jesús, mostrando su humildad. Entonces, Juan miró cuando de una forma, no una paloma, hermanos, de una forma simbólica, un espíritu lo vio, literalmente un espíritu que simulaba, que parecía una paloma, no una paloma en sí, sino un espíritu, o sea, el espíritu de nuestro Padre Dios. Lo ve Juan, que es a través inclusive de los ángeles. Los ángeles pueden ser vistos. El ángel de Jehová también, muchas personas lo vieron, el ángel de Jehová. A Dios Padre nadie lo ha visto, ¿ok? Entonces, en su esencia, como es. Entonces, cuando Cristo comienza a predicar, a la par comienza la abominación desoladora. ¿Quiénes son esos? Los judaizantes. O sea, toda la ley y los salmos y los profetas apuntaban a Cristo. Por ejemplo, el símbolo más común que conocemos es el Cordero Pascual. La cena pascual sabemos que es Cristo, el sacrificio de Cristo. Eso era como un ensayo. Ese era el ensayo. Era el símbolo de lo que iba a venir eventualmente a ser la esencia, que es el sacrificio de Cristo Jesús. La ley tiene que ver con el amor, ¿ok? El amor a nuestro Padre Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces la ley misma vino y se hizo hombre, o sea, Jesús. Él es la ley, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la ley fue dada para que reconozcamos que todos somos pecadores. Se tiene que tomar algo como base. Basado en los 10 mandamientos, nos damos cuenta que todos somos pecadores. La ley fue dada para que sobreabundara el pecado y nosotros eventualmente reconozcamos que somos pecadores y que ninguno cumplió la ley. Nadie. No hay uno justo ni hay un uno. ¿Ok? El único que cumplió la ley, de hecho, él es la ley, es Jesús. Santiago dice: uno es el dador de la ley, y ese uno no soy yo, ese es Jesús. Fue el único.
Ya una vez que viene Jesús, no predica el mal los 10 mandamientos. No predica el mal los 10 mandamientos. O sea, ya llegó el dador de la ley. De hecho, por darles el ejemplo de la mujer adúltera, la traen y dicen, Señor, a esta mujer la encontramos en pleno adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Jesús le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, el que haya cumplido los 10 mandamientos, arrójele los primeros mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está el primer mandamiento. No te harás imagen ni semejanza. 2, y luego el 3, y luego el 4. Esa es la primera piedra. La segunda piedra está en relación a honrar a los padres, no matar, no fornicar, que le aplicaba a ella, no adulterarás, no codiciar. Entonces Cristo arrojó la primera piedra, pero no como la arrojó escribiéndola en el suelo, porque eso decía la ley. Cristo, que nunca pecó, escribió lo que estaba en la primera tabla de los 10 mandamientos, porque eran 2. Él escribió con su dedo, con el dedo de Dios. Se levanta y es cuando les dijo, arrojen la primera piedra. Él ya lo había hecho. Entonces se vuelve a agachar y ellos, acusándole sus conciencias, ese es el Espíritu Santo, diciéndoles, tú pecaste aquí, 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 aquí. Entonces ellos dijeron, como Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera. Ellos concluyeron, ¿saben qué? Aquí nos van a agarrar a pedradas a todos. Ahí nos vemos. Y se fueron de uno por uno, comenzando con los más viejos. Bueno, eventualmente Jesús se quedó con ella, con la mujer adúltera. Era culpable. Y Jesús no vino a condenar, él vino a salvar. ¿Okay? Entonces él le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Él es el único que puede predicar los 10 mandamientos, que de hecho ya no eran 10, porque él era el primero, y el segundo, y el cuarto. O sea, viene uno y le dice, maestro bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Mi Padre es bueno. Le dice, cumple los mandamientos. Dice, yo desde joven los cumplo, Señor. Entonces Jesús, ahí dice, y Jesús le amó y le dice, si quieres ser perfecto, te falta uno, dice. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el amor al dinero o tener la confianza en el dinero es un dios. O también la avaricia es idolatría, que es lo mismo. Entonces, él no quiso seguir a Jesús. Le interesó más su dinero. Entonces él despreció al dador de la ley, que es Jesús, que es nuestro Padre Dios, que Cristo lo cumplió. Entonces ahí está la abominación desoladora, hermanos. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cristo venía y él anduvo sanando enfermos. ¿Y quiénes eran los que andaban ahí estorbándole? Así como enturbiando las aguas. Sobre todo los escribas y los fariseos. ¿Por qué no guardan el sábado, pecadores? Ahí está. Esa es la abominación desoladora. Ellos son. Y fíjense, algo irónico. Yo tengo un pariente que es sabatista, es adventista. Y él predica que la abominación desoladora es guardar el domingo. Nada que ver, hermanos, nada que ver. O sea, no tienen entendimiento y es como dicen las escrituras, se creen maestro, nada saben. Y lo irónico es que la abominación, o sea, en todo caso tú eres la abominación desoladora, la que andas estorbando a los que andan predicando el verdadero evangelio. El que predica los 10 mandamientos, hermanos, es abominación desoladora. Y no solamente los 10 mandamientos, dentro de la ley que están las ofrendas, los diezmos, es lo más típico. El que predica los diezmos está pecando.
Está pecando porque no estamos bajo la ley. Ahora, el obrero es digno de su trabajo. Entonces, ¿qué debe de hacer un pastor? No pedir diezmos, pero sí le debe de decir a la congregación que deben de hacer una colecta, así como lo dice Pablo. Les dice a los corintios, hagan una colecta. Entonces, y él mismo lo dice, ¿por qué? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, a los corintios se los dice, en la ley dice que no le pondrás bozal al buey que trilla, y eso no lo dice por los bueyes, lo dice por los predicadores. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿Ok? Pero no son diezmos, hermanos, esas son ofrendas, ese es el amor, ese es el amor. Eso es amar. En todos los mandamientos en relación a la ley, todos caben, una vez que seguimos a Cristo, caben en uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a mi prójimo, amar al que predica a Cristo, al que predica la palabra de Dios, es digno merece por su trabajo. Merece recompensa por su trabajo. Entonces, fíjense, ya una vez que vemos aquí lo que es asolar, Pablo, se les voy a dar dos ejemplos. Los fariseos, ellos son uno, y fíjense, hay una escrito en la carta de Daniel, en el libro de Daniel, donde se cumple lo que está escrito en Daniel a la perfección. O sea, Cristo anduvo predicando por 1290 días. Y luego, una vez que muere, dura 3 días en el sepulcro y luego resucitó. Y yo les voy a leer ahí, el que dure 45 días más, al que aguante hasta 45 días más. En este caso es a los apóstoles. Se mantuvieron firmes. O sea, el primer ejemplo de los que les recibieron la abominación desoladora fueron los apóstoles. Ese es el primer ejemplo. Jesús tuvo muchos discípulos, pero la mayoría los dejaron. Algunos de ellos dijeron, dura cosa eso, escuchar esto. Cuando ellos escucharon que tenían que comer su carne, beber su sangre, muchos se fueron. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también me dejan? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Sus discípulos fueron fieles. El único, porque ya estaba escrito que lo iba a negar, era uno, era Judas. Jesús ya lo sabía. Entonces, yo les voy a cuando llegue a las escrituras, les voy a explicar ahí los números de los 290. Entonces ya dice, el que llegue a 1335 días, permaneció. O sea, y eso se cumple a la perfección. ¿Quiénes hicieron eso? Los apóstoles. Ok, ya una vez que cumplieron los 1335 días, ok, incluyendo los 3 días de Jesús en el sepulcro, comenzó la semana donde hay una fiesta en el Antiguo Testamento que se conoce como Pentecostés, en donde se le perdonan los pecados, se le perdona la deuda a las personas después de 49 años o 49 semanas, también es simbólico. ¿Okay? Entonces, o sea, en el año 50, por decirlo así, ese es Pentecostés. Ahí se cumple. Entonces, esa es una fiesta, cuando son perdonados los pecados. Ahí está el primer caso, fue el de los apóstoles. El segundo caso que les voy a decir. Viene Pablo, les predica a los Gálatas el evangelio. Por creer el evangelio, recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? En ese periodo de tiempo hay persecución, ¿verdad?
Pablo dice en la carta a los Gálatas que ellos fueron atribulados, bueno, Dios obró en ellos maravillas, dice la carta a los Gálatas. Pero ¿qué pasó? Vinieron los desoladores, los de la ley, ¿y qué hicieron? Se empezaron a hacer la circuncisión, o sea, regresaron a la ley de Moisés. Entonces, esto yo siempre lo digo, y Pablo escribe en Gálatas 3, ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los engañó? Los perturbó para no obedecer a la verdad. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio o por hacer o por cumplir la ley? Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, o sea, el Evangelio, van a terminar con lo carnal. Y en el capítulo 4 dice, oh Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque regresaron a la ley. Ahí están los dolores de parto en Mateo 24. Va a pasar esto, va a pasar esto. Estoy hablando de doctrina. Jesús estaba hablando de doctrina. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Estos son los principios de los dolores de parto, obviamente. Un niño antes de nacer tiene dolores de parto. O sea, no se trata de que yo venga y le explique el Evangelio a una persona que nunca ha escuchado de Cristo. Mira, Jesús es el Hijo de Dios, Él dio testimonio, le puedo leer a lo mejor todo el capítulo de Juan. Entonces él dice, ay, gloria a Dios, yo creo, y ya creyó y ya es salvo para siempre. No, Satanás se va a ir de metiche y va a usar a cualquier persona, ¿ok?, sobre todo a una persona cristiana, para decir que tiene que cumplir los 10 mandamientos. O puede ser el Islam, o puede ser cualquier cosa, pero en toda cosa es pervertir el Evangelio. Yo les decía, la ironía, por ejemplo, de los adventistas es que ellos hablan de la abominación desoladora y según su falsa profeta, que es Ellen G. White, ella supuestamente, un ángel le dijo que la abominación desoladora supuestamente que es cuando les dicen, o la marca de la bestia es guardar el domingo. Nada que ver, hermano, nada que ver, eso no aparece en las escrituras. Para empezar, Dios nunca puso a las mujeres a enseñar, las puso a profetizar. Hay mujeres profetizas, sí, pero nunca para que se enseñorearan de los hombres. Ya con eso es suficiente para saber que es falsa profeta. Pero bueno, ¿por qué son engañadas las personas? Porque quieren sentirse importantes. Esa es la verdad. Porque quieren recibir gloria de los hombres. Eso es lo que dicen las escrituras. Entonces, la abominación desoladora es predicar los 10 mandamientos. En el caso de los cristianos, ahí entran muchas denominaciones. Muchas. No es necesario predicar. Ahora, hay que predicar todo el consejo de Dios para tener el entendimiento, y eso implica enseñar Éxodo. Pero eso es simbólico, que apunta a Jesús. O sea, Jeremías profetizó y dice el Señor, ustedes tienen un corazón duro. Ustedes tienen el corazón de hierro. Dice, yo les voy a poner un corazón de carne. Dice, después de aquellos días, o sea, cuando venga Jesús, yo les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. Está hablando del Espíritu Santo. Ya no hay necesidad de explicar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en Jesús, en el Evangelio. Están en el Evangelio, en el testimonio de Cristo. Cuando seguimos verdaderamente a Jesús, cuando comemos la Pascua con panes sin levadura, con hierbas amargas, es necesario sufrir para llegar ahí. Pero ahí les va la gran tribulación, los que atribulan a la iglesia. En este caso, Pablo era uno de ellos.
Pedro andaba asolando a la iglesia. Ok, eso él era de la abominación desoladora. Pero el Señor lo escogió para que predicara el evangelio, sobre todo a los gentiles. Y saca precisamente un versículo donde menciona el desolador en Deuteronomio 32. Le habla con unos versículos de Deuteronomio 32. Duro es dar coces contra el chicote que te golpea. Eso Pablo lo entendió. A la fecha no mucha gente entiende eso. O sea, el pelear contra Dios es como que si tú eres el caballo y viene el jinete y te está agarrando a chicotazos y tú le avientas patadas para quitarte los chicotazos, pero el jinete le va a dar más chicotazos para que entienda el caballo. Es lo que hace el jinete. Entonces dice, duro es dar patadas, aventar patadas, porque resulta que el jinete está arriba del caballo, no atrás. O sea, el que se mete contra Dios sufre, básicamente. Pablo sufría, pero eventualmente el Señor lo rescató y lo usó para predicar el evangelio. Entonces vamos a la palabra de Dios. Ya les leí Mateo 24. Fíjense cómo lo dice Marcos 13:14. Pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ok, fíjense bien. Todas estas personas que anduvieron peleando contra Cristo y también contra los apóstoles y contra los que se convirtieron, ellos eventualmente fueron desolados también. ¿Por quién? Por la abominación desoladora. Hay dos abominaciones desoladoras. ¿Ok? La primera es todos los que pelean contra nosotros en relación al verdadero evangelio. ¿Y quiénes son los que pelean? Los que se quieren justificar por las obras y no por la fe. Entonces, ahora, hay personas que se justifican con la fe, pero andan usando la ley para apuntando a la gente, juzgando a la gente con la ley. Un caso, por decirlo así, es, por ejemplo, John MacArthur. John MacArthur enseña en relación a no entiende la palabra de Dios. Él la predica de acuerdo como él entiende, pero no quiere decir que tenga la razón. Porque resulta que la abominación desoladora la dice Lucas y yo ahorita se la voy a leer. Entonces, una persona que es justificada por la fe, Jesús dijo, de gracia recibieron, dadlo de gracia. Entonces, por ejemplo, el Señor me rescata, me abre el entendimiento y me enseña que yo soy salvo por la fe, por creer en Él. Y yo le digo, gracias, Señor. Entonces yo lo vengo y lo volteo y vengo y les digo a la gente, pecadores, se van a ir al infierno, ustedes todos los adúlteros y los afeminados. Y ahí ya estoy yo condenando a la gente. Y sí, Pablo dice que los adúlteros y los afeminados y estos y otros no heredarán el reino de los cielos. Sí lo dice. Pero el contexto es de que no estaban amando. O sea, una persona que recibe el evangelio y no ama, entonces sus pecados no son perdonados. ¿Por qué? Porque está juzgando con la ley a las personas y no con el evangelio. Entonces, ¿qué debo, por ejemplo? ¿Debemos de dejar que la gente peque? No. ¿Qué le tenemos que predicar a una persona que está esclavo por el pecado? El evangelio, no la ley. El evangelio, las buenas nuevas. Entonces, una persona que recibe el evangelio, lo entiende y luego se regresa, eventualmente alguien lo convence
y se mete en una denominación para empezar a juzgar a todo mundo y se empiezan a sentir más importantes porque quieren que la gente hable bien de ellos. Por ejemplo, como católico, si yo voy a misa y me confieso y cumplo los sacramentos, la gente va a hablar bien de mí, pero yo estoy negando a Cristo, porque yo no soy salvo por confesarme o por ir a misa. No soy salvo por eso. Yo nunca he dicho que sea malo ir a misa, porque al ir a misa se lee la palabra de Dios. Y eventualmente, eso pasó conmigo. Eventualmente el Señor me llamó y me abrió el entendimiento para entender el Evangelio. Y el Señor básicamente me dijo, sígueme. Y yo lo seguí. Y entonces me abrió el entendimiento para entender las Escrituras en general. Y entonces ahora precisamente el Señor me usa precisamente para compartir ese conocimiento que Él me da, porque yo soy un ignorante. En realidad eso viene de Dios. Entonces, yo nunca he condenado que una persona se congregue en un lugar donde se lee la Escritura. Ahí está Dios. Donde está la Escritura, ahí está Dios. Pero no quiere decir que ya por estar ahí ya tienen el entendimiento. No, no. Ustedes simplemente vayan y lean el libro de Apocalipsis y ahí van a ver, el Señor siempre le va a hablar a su pueblo de una forma u otra. Cuando el pueblo pone atención a lo que dice el Señor. Entonces, por decirlo así de una forma simple, lo que estoy explicando, solo pasó con el pueblo de Israel, que es nuestro ejemplo, en este caso con los apóstoles. La abominación desoladora eran los escribas y los fariseos. Ellos los perseguían, ¿no? Pero eventualmente el Señor les da el Espíritu Santo el día de Pentecostés y los seguían asolando, pero ya el Señor los salvaba de todas sus tribulaciones. Por ejemplo, a Pedro lo metieron a la cárcel y estaba encadenado, pero el Señor no lo dejó que lo trataron así. Simplemente llegó un ángel y le dijo, Pedro, vámonos de aquí, órale. Y lo sacó de la cárcel, tan simple como eso. Entonces, ahora ellos comenzaron a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que recibieran el Espíritu Santo las personas, así como Pablo lo hizo con los Gálatas. Entonces anduvieron trabajando. Entonces ya a las otras personas les tocaba padecer la persecución también de los judaizantes. Y esto es en todas las generaciones. Ahora, en nuestro caso, ¿cuál es la abominación desoladora? Bueno, yo no entendía el Evangelio. Yo no lo entendí, vamos a decir, por 40 años, por decirlo así. Yo no lo entendía. De verdad, no lo entendía. Yo escuché que Jesús murió por mí, yo lo sabía, pero no lo entendía. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que yo era justificado para con mi Padre Dios, primeramente si me bautizaban, yo había sido bautizado de niño, si yo hacía mi primera confesión y yo me confesaba, porque primero hay que confesarse antes de recibir la primera comunión. La primera comunión es un sacramento vamos a decir, es un culto en la Iglesia Católica para recibir, entre comillas, no es cierto, no es así, eso es mentira, el cuerpo de Cristo. Una hostia no es el cuerpo de Cristo, hermanos, pero así lo entiende la Iglesia Católica. Entonces, para poderlo recibir, yo primero me tengo que confesar mis pecados. Entonces, esos son los sacramentos: bautismo, y luego la confesión, y luego la primera comunión, y como consecuencia después es ir a misa los domingos y días festivos. Después es la confirmación. Eso lo hace un obispo ya como a la edad de... Ahorita lo hacen como a la edad de 14, 15, 16 años. Y creo que es un estudio ahorita de 1 o 2 años. Esa es la confirmación, ese es otro sacramento. Todo eso, hermanos, es un tutti frutti en la Iglesia Católica. No es así nada de eso. De hecho, yo ya tengo el estudio, todo en relación a eso. Nosotros no somos bautizados de niños. No, nosotros cuando somos niños,
El Señor tiene cuidado de nosotros de acuerdo como andan caminando nuestros padres. Tan simple como eso. Si yo ando caminando bien, a mis hijos les va bien cuando son niños. Ya una vez que ellos crecen, ellos también tienen que pasar por sus tribulaciones para poder encontrar a Cristo. Pero es Cristo quien los busca. Entonces, el bautismo es entender eventualmente el Evangelio de Cristo en el agua. ¿Okay? Recibimos el Espíritu Santo. Eso puede pasar en cualquier denominación. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por el testimonio de Cristo. Las personas reciben el Espíritu Santo en la iglesia católica, mormones, adventistas, por escuchar el Evangelio, hermanos. Se recibe el Espíritu Santo. Y el ejemplo lo dice Pablo, Gálatas 3. Gálatas 3. Y Hechos 10. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo Cornelio? Por escuchar el testimonio de Cristo. Tan simple como eso. Entonces ya recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuál es la confirmación? Porque si hay confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Cuando seguimos a Cristo. Eventualmente el Señor nos dice, sígueme. Entonces si nosotros lo seguimos, entonces Él nos confirma. Es Cristo quien nos confirma, hermanos. O si recibimos la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Siguen a Cristo por un tiempo, pero se regresan al mundo. Ahí ya es la marca de la bestia y tienen que pasar por la gran tribulación. Entonces, por los sufrimientos. Entonces, siempre hay oportunidad de repetirse, pero cuando es una y otra vez, el Señor dice, llega un tiempo donde Cristo dice, no más. Tú quieres andar con tus ídolos, que tus ídolos te salven. Y Cristo mismo maldice a la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera, a Cristo quieren comer. A los hebreos, el predicador, el que escribe, dice, ustedes todos ya deberían de ser maestros, pero no, todavía no. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ya todos ustedes deberían de ser siervos de Cristo. Cuando son siervos de Cristo, Cristo mismo les enseña. No tiene necesidad que nadie les enseñe. Entonces, Cristo mismo les enseña. El Señor nos llama a que todos seamos maestros. O sea, a que todos eventualmente entendamos que debemos de trabajar para Jesús. Entonces, es necesario, hermanos, es necesario todo eso. Entonces, vamos a Lucas, que es en donde lo explica. Fíjense, tan simple como eso. Si uno compara Marcos y Mateo 24 con Lucas, en Lucas está la abominación desoladora, que es el ejército de Roma. Vamos a Lucas 21. Voy a leer el contexto comenzando en el 15. En el 14, proponer, esto es para las personas que ya recibieron el Evangelio. Esta es la tribulación por la que pasamos todos para eventualmente reconocer que somos pecadores y somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Entonces Él llama a que seamos fieles, a que no nos enfriemos, que estemos siempre pendientes a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué hace mucha gente? Sigue a Jesús por un tiempo y se regresan al mundo. Entonces eventualmente ahí es donde dice el amor de muchos se enfriará. Entonces cuando se enfría el amor de muchos, se regresan al mundo, se regresan a los bailes, se regresan a la tomadera, se regresan al mundo y se olvidan de Cristo. Entonces eventualmente viene el ejército de Roma y los destruye. Fíjense bien. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eso me pasa a mí, seguido. Las personas que pelean contra mí, el Señor mismo me da palabra.
para contrarrestar lo que ellos están diciendo. Mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿Cómo? Con una falsa doctrina. Por ejemplo, mi abuelito era católico, mi tatarabuelo también, mi bisabuelo también, mis abuelos también, mis padres también. Yo digo, no, yo soy salvo por la sangre del Cordero. No, aquí toda la familia ha sido católica y tú vas a ser católico. Entonces hay personas que se dejan llevar por la doctrina de sus padres, es lo que está diciendo aquí. Los mismos padres los van a matar con una falsa doctrina. Y eso pasa así. Y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A mí me aborrece mi familia porque siempre les hablo de Cristo. Es una realidad. Pero fíjense lo que dice Jesús, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí está hablando del horno, aquí está hablando del infierno. ¿Cuál es el infierno en el Antiguo Testamento? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el infierno, literalmente en un horno de fuego. Pero ahí, ¿por qué? Porque no quisieron adorar la imagen de Nabucodonosor. O sea, si nosotros no amamos este mundo, Satanás viene contra nosotros y se enoja. Y nos echa en el horno de fuego, literalmente. O sea, no en un horno de fuego, pero vienen las tribulaciones. Pero ¿qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Ni uno de sus cabellos se quemó. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús, ahí estaba el ángel de Jehová protegiéndolos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermanos, yo les doy testimonio que el ángel de Jehová está conmigo, con mi hijo, alrededor desde que yo le sirvo a Jesús. Yo les doy testimonio de eso. Es real, hermanos, es real. Vienen cosas, Satanás me ataca de muchas formas, pero el Señor me ha salvado de todas, de todas. Ahora tenemos que estar despiertos en el Señor. Es promesa de Dios, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Debemos de ser pacientes y terminar la carrera. Eso también ese es fruto del Espíritu, la paciencia. Gálatas 5, 22 y 23. Pero fíjense, aquí está la abominación desoladora. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuál ejército? Romano. Fue el ejército romano. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es la abominación desoladora? El ejército de Roma. Y ya pasó. Ya pasó. Pero ese es el ejemplo, hermanos. Ese es el ejemplo. Ahora, ¿cómo es para la iglesia? La iglesia recibe la palabra de Dios. Todos negamos a Cristo, así como lo hicieron Pedro y todos los apóstoles. Pero Cristo es fiel con nosotros. Él pide por nosotros, así como lo hizo por Pedro y por todos los discípulos, porque no nomás fue Pedro el que lo negó, fueron todos, hermanos. Entonces, todos lo negamos, ¿ok? Y eventualmente el Señor nos confirma. Ya una vez que lo seguimos, entonces, sí, siempre van a querer engañarnos, pero ya una vez que el Señor nos confirma, entonces ya Cristo mismo nos da palabra. Viene alguien a lo mejor de un tema que inclusive que a lo mejor ni lo conocemos todavía, y viene alguien, a ver tú esto y que no sé qué. A mí me ha pasado, hermanos. Un día me hicieron una pregunta que yo no sabía contestar y en el momento el Señor me la dio. Hasta yo me quedé así es como me enseña el Señor. Pero nunca me había pasado que lo hizo mientras alguien me lo preguntó. Yo lo había leído, pero no lo había estudiado. Pero el Señor me lo trajo a mi mente y se lo expliqué. Entonces eran unos testigos de Jehová.
Me hicieron la pregunta, yo se las contesté, entonces ellas se quedaron así. Yo me quedé así y estaba una persona que estaba escuchando que también se quedó así. Entonces ya después de que terminé de hablar con las hermanas, fui a hablar con esta persona. Me dijo, oye, yo me quedé meditando acerca de lo que dijiste. Yo no le platiqué que ahí apenas el Señor me lo había revelado. El Señor me revela siempre cosas, hermanos. Y lo único que yo hago es compartirlas con ustedes. Porque es para la iglesia. No solamente es para mí, es para toda la iglesia. Entonces aquí está, tan simple como esto. ¿Cuál es la abominación desoladora? El ejército de Roma. En contra de los fariseos y de los maestros y de todos los que negaron a Cristo. Porque fue contra todos. Ahora, no fue contra los verdaderos discípulos. No fue contra ellos. Simplemente les dijo, el Espíritu Santo, vente para acá. O vente para acá. Tan simple como eso. O sea, ahí ya la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, que es lo que está en Mateo 24, Lucas 21. O sea, en la segunda venida de Cristo. En la venida de Cristo, ¿ok? Viene Cristo, pero viene enojado. ¿Ok? ¿Cómo llegó Cristo en contra de los fariseos? Con el ejército romano. Ese es Cristo, en contra de ellos. Pero no contra los apóstoles y los que creyeron. No contra ellos. Y así es como está en Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13. La ira de Dios no es contra nosotros, hermanos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Ya les mostré que Santiago 4:12, este versículo mata a todo aquel que predica los 10 mandamientos. Un versículo te mata toda una doctrina. Fíjense. Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley. Uno solo, y ese uno solo es Jesús, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué Jesús dijo? No juzgues. No juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que midas serás medido. Entonces viene alguien y dice, pecadores, ustedes que no guardan el sábado, tú eres un adúltero, arrepiéntete, porque si no te vas a ir al infierno. Oye, cálmate, pues si tú también eres pecador. A estas personas que predican los mandamientos, yo les pregunto, oiga, hermano, usted ya no peca, y se enojan. Eres un fariseo, nomás acusándome. Pues es lo que tú andas haciendo. O sea, tú andas predicando que hay que guardar los 10 mandamientos y yo te digo, tú no pecas. Y casi siempre me dicen fariseo. No, simplemente te estoy regresando lo que tú me estás diciendo a mí. O sea, tú andas predicando la ley. Y yo siempre les digo, no te cansas de que te vaya mal. Tú piensas que estás haciendo bien, pero no. Yo no necesito estudiar tu vida para saber que te está yendo de la patada. ¿Cómo lo sé? Porque andas predicando la ley. Si predicas la ley, te va mal, mi hermano. No me digas que te va bien, te va mal. Porque yo prefiero escuchar lo que dice el Señor a lo que me pueda decir cualquier hombre. Te va mal. Yo sé que te va mal. ¿Por qué? Porque andas predicando la ley. Porque con la vara que midas, serás medido. Tan simple como eso. Entonces, tenemos que dejar que la gente peque. Debemos de arrancar a las personas del infierno. ¿Cómo lo hacemos? Predicándole el evangelio una vez más. Predicándoles a Cristo. Es la única forma, predicándoles a Cristo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora hay gente que me ha dicho, bueno, pero el Señor dice que debemos de ser perfectos. Yo le digo a la gente, yo soy perfecto, y se enojan. No, pues ¿cómo que eres perfecto? Nadie es perfecto. No, pero bíblicamente Jesús le dijo a uno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, perfecto en el camino, perfecto de camino. Cuando tú sigues a Jesús, la perfección de Él te cubre.
No es tu perfección, es la de Él. Es la de Él. Pablo era perfecto. Y de hecho Él lo dice, nosotros los perfectos. ¿Cómo que Pablo, el que escribió, que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y él era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque seguía a Jesús y él fue fiel a Jesús. Eso es ser perfecto, seguir a Jesús. Cubrirte con la sangre del Cordero y seguirlo. Y reconocerte que tú no eres bueno. Cristo murió por ti. Él te perfecciona. Aquí está, fíjense bien. Aquí está fíjense cómo lo dice Salomón en Proverbios 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. O también se los voy a decir así. 7 cosas abomina su alma. 7 cosas abomina su alma. 6 cosas aborrece. Pero 7 abomina. O sea, 6 cosas aborrece y abomina. Okay, pero hay una más que no aborrece, sino que abomina. Okay. Aquí está. Esto era lo que hacían los fariseos. Esto es lo que los que predican la ley. Estos son los que predican sin saber, ¿no? El catecismo. Los que predican el sábado, los 10 mandamientos. Fíjense, lo que abomina a Dios. Los ojos altivos. ¿Okay? Eso eran los fariseos. La lengua mentirosa. Eran mentirosos. Las manos derramadoras de sangre. ¿Qué hace una persona que anda predicando los 10 mandamientos? Andan condenando a todo mundo. Ellos mismos son hijos del infierno. Y Jesús dice a los fariseos, vayan y estudian los ayes. Ustedes andan buscando quién los siga. Y cuando los siguen, se encuentran a uno, lo hacen peor que ustedes, hijos del infierno. Así dice Jesús. Les dice a los fariseos. ¡Ay de ustedes, fariseos, hipócritas! ¡Ay de ustedes! Que no entienden. Y andan de mentirosos. Y son unos hipócritas. Andan derramando sangre. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Por ejemplo, cuando Jesús sanaba a una persona, dice, hay que matarlo, lo vamos a matar a este. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, oigan, ¿quién se va a enojar? Porque un profeta resucita a un hombre. Y los fariseos se enojaron y ahí dijeron, no, tenemos que matar a ese hombre. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Por ejemplo, ahí dice, Dios dice, no seas mentiroso. Dios no te puso a predicar los 10 mandamientos. Eres un mentiroso. Tú no eres un testigo de Dios. No eres un testigo de Dios porque andas predicando mal. Y el séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. Esto lo dice Pablo, lo dice Santiago, lo dice Judas. Lo dicen todos ellos. Y lo dice Jesús. ¿Quién es el que siembra discordia entre hermanos? Viene Jesús, sana a otra persona. ¿Por qué andas con la camilla? Pues el que me sanó me dijo que me viniera con mi camilla. ¿Dónde está? No, pues no sé. O sea, Jesús nos sana, nos abre el entendimiento para entender el evangelio. Oh, Señor, ya entendí que yo soy salvo por tu obra. Gracias, Señor, cae uno de rodillas. Gracias, Señor, es gratis. Yo no lo sabía que era gratis, Señor. Y la benignidad de Él
nos conduce al arrepentimiento, hermano. Nosotros no nos podemos arrepentir antes de conocer la benignidad de Dios, hermano. No podemos arrepentirnos. La gente no se va a arrepentir porque a la gente le gusta pecar. Pero cuando uno mira la obra de Cristo y uno la cree y el Señor le abre uno el entendimiento y uno sabe cuánto Dios le ama a uno, esa benignidad de Él nos conduce a dejar el mal. Porque nosotros no somos buenos, hermanos, no somos. Es la benignidad de Él la que nos conduce a dejar el mundo. Entonces, pero para poderlo seguir, pues hay que conocerlo. ¿Cómo lo vamos a seguir si no lo conocemos? Hay que conocerlo. Yo aquí les voy a comprobar, déjenme ver dónde voy. Voy a parar aquí y en el segundo estudio les voy a comprobar con las escrituras todo lo que está no todo, en parte lo que está escrito a la abominación desoladora. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.